Buenas tardes, amigos, bienvenidos a la charla de hoy, excepcionalmente un lunes. Hoy tenemos charla, hoy lunes, y esta semana repetimos. El viernes, como todas las charlas o casi todas las charlas, volvemos a tener una conferencia, en este caso a cuenta de Jacobo García Álvarez. Pero hoy no, hoy tenemos a Rafael Tamames, que nos va a hablar de, propósito para un mundo robótico. Rafael Tamames es fundador de FinAdSense, que es una empresa del ámbito digital que sirve a grandes empresas como pueda ser Movistar o Coca-Cola, por nombrar solamente un par de ellas. Es experto en el ámbito digital. Es, de hecho, docente o lo ha sido en instituciones como, por ejemplo, el IES, el Instituto de Empresa o ESIC, y es autor del libro ¿Qué robot se ha llevado mi queso? Y de eso vamos a hablar. ¿Qué robot se ha llevado mi queso? Si realmente se llevan nuestro queso los robots y la inteligencia artificial. Rafael, pues cuando quieras, estamos aquí preparados para escucharte. Pues muchas gracias, José Carlos, muchas gracias, Pablo, y gracias al Instituto, que bueno, pues es un placer, como os comentaba antes, verlo tan prolífico y tan saludable como cuando empezó, aún más. Y nada, pues buenas tardes a todos los que estéis conectando ahora en directo por YouTube hoy lunes a las 8 y a los que lo vais a ver luego en cualquier forma síncrona en el canal de YouTube del Juan de Mariana. Pues nada, os voy a compartir pantalla. Ahora me indicará Pablo si está correcto y lo veis correctamente. Entiendo que sí. Todo correcto. Perfecto. Pues aunque es un título a lo mejor para el instituto que pueda parecer poco interesante para el mundo liberal o alejado, nada más lejos de la realidad. El mundo robótico es un aliado para el mundo en el que estamos viviendo y para el futuro que vamos a vivir, y os lo voy a contar ahora mismo. Antes de nada, me presento para los que no me conozcáis. Pues soy Rafael Tamames, como decía José Carlos, soy cofundador de FinAdSense, es una compañía de consultoría y de transformación digital. Tengo más de 20 años de experiencia en lo que son puestos de management, gestión de personas, internacionalización y creación y crecimientos exponenciales. Y bueno, pues FinAdSense, mi compañía, pues está presente en más de 20 mercados y empleamos actualmente a 300 personas. Soy miembro activo de la comunidad educativa, como comentaba también José Carlos, en el IES, en el Instituto de Empresa, etcétera. Y soy miembro activo de YPO, que es una comunidad de liderazgo global de directivos y emprendedores por todo el mundo. Bueno, podéis ver que es FinAdSense en nuestra página web. No os hago más publicidad y me llevo a conversar con vosotros, ¿no? Comentaba antes con Pablo, ¿no? Cuánta gente se está conectando a los directos del Juan de Mariana y me comentaba que bastante gente, ¿no? Pero estamos ya todos un poco agotados, ¿no? de las presentaciones por Zoom o vivimos un agotamiento un poco digital, ¿no? Durante este año pasado de pandemia y bueno, lo que está habiendo de un montón de conferencias, ¿no? y de canalización, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos sentir con los robots, ¿no? O sea, nos podemos sentir de una manera, pues, viéndolo como una cadena de producción del pasado, ¿no? Nos podemos sentir como algo un poco más dinámico, ¿no? Lo que estamos actualmente viendo, ¿no? Es curioso que a nivel de tópicos o de prejuicios, la mayoría de la población tiene estas dos visiones, ¿no? Y como pasa con muchos prejuicios, la gente está viendo a los robots como un enemigo. Tal vez sea por aspectos relacionados con la cinematografía, con las películas, ¿no? Que vemos a los robots como enemigos o que luego se convierten en enemigos de los humanos, ¿no? Pero la verdad es que los robots actualmente están ayudando a las personas y están ayudando a las sociedades. ¿Por qué? Porque la innovación es inevitable a día de hoy, ¿no? Y sobre todo estamos viviendo lo que es lo que se suele llamar oleadas de innovación, ¿no? Las primeras oleadas de innovación que tendrían que ver pues con trabajos manuales, con lo que es tecnificación, la maquinaria,
y las diferentes olas de innovación que estamos viendo con la digitalización actualmente y que nos llevan a la sexta y séptima oleada de innovación que tiene que ver con la inteligencia artificial y la robótica, que es muy relevante, ¿no? Es decir, cómo muchos aspectos que no estamos viendo en gran fabricación o en logística están por detrás robots y lo están haciendo muy bien. Y sobre todo hay países que están aplicando la inteligencia artificial y la robótica de manera más avanzada y que se ve más a nivel de consumo. Aquí tengo un pequeño vídeo de Singapur donde lo podéis ver mejor. Bueno, esto es un vídeo de Singapur, como os decía antes, de la cadena Deliveroo, pero que es un restaurante físico, ¿no? Puede darnos miedo un restaurante sin camareros, ¿no? Pero esta es la creación de nuevas necesidades y nuevos negocios, ¿no? Lo que estamos viendo ahí son unos paneles donde pedimos nuestra comida y la recibimos a través de las diferentes cocinas o que bien tenga Deliveroo o tengan los diferentes restaurantes. Nos atendemos solos, ¿no? Lo que sucede al ver esto en muchas personas es decir, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con los camareros? ¿Qué pasa con esos trabajos que se pierden? Bueno, detrás de todo esto que estamos viendo en donde no hay camareros, hay otro tipo de profesiones, ¿no? Hay creadores de contenido, hay data analysts, arquitectos digitales, e-commerce managers, diseñadores de experiencia de consumidor. Hay un montón de otros puestos que se están creando, ¿no? Se destruyen una serie de trabajos y se construyen otros. Eso es lo que realmente tenemos que aceptar porque es real. O sea, lo dan los datos. O sea, no es una creencia, ¿no? Este es otro vídeo que quiero mostrarles sobre una cafetería también en Singapur, en los que están muy avanzados, sobre todo en el sudeste asiático, en lo que es la parte de la automatización dirigida a consumidor, ¿no? Nosotros en los países más de Europa no estamos viendo una digitalización o una robotización tan de cara al usuario, lo estamos viendo más en fabricación y en otros aspectos. Bueno, tenéis el vídeo en YouTube. Este es un restaurante, como decía, una cafetería en Singapur y está haciendo un café tradicional de aquella zona, ¿no? Volviendo a lo mismo, un ser humano puede aportar mucho más que hacer un café tras otro, ¿no? Entonces hay nuevas profesiones, detective de datos, controlador de autopistas, analistas de ciberseguridad, curador de memoria personal, sastres digitales, agentes de datos personales, porque eso es lo que está cambiando, ¿no? Los robots van a vivir con nosotros, quizás en esta apariencia muy robótica para nosotros, o quizás no los estemos viendo, ¿no? Porque al final se nos da un servicio y nosotros en lo que es el back office no estamos viendo cómo se desarrolla. Pero esto no para de avanzar y los países en los que más se está instalando
la capacidad robótica disponible, pues va mejor, como veremos en los datos que vamos a ver en la presentación. Como dice Simon Sinek, anhelamos una explicación para todo, ¿no? Es lo que es el ser humano, ¿no? La certidumbre. Pero la innovación y el progreso suceden cuando nos permitimos abrazar la incertidumbre. Ese es un punto súper relevante, ¿no? Porque el ser humano está programado para la certidumbre, ¿no? Le da miedo los cambios, ¿no? Pero el progreso viene con la incertidumbre, viene ligado, ¿no? Y ese es un quiebre en nuestra sociedad, porque nuestros políticos están hablando de impuestos para los robots, de otro tipo de aspectos que penalizan el progreso, ¿no? No deberíamos de dejar llevar por prejuicios, sino por las realidades del progreso. Miremos datos, que es lo más importante, ¿no? Esta tabla analiza la densidad que hay de robot por manufactura, por industria manufacturera en 2019, ¿no? Vemos a Singapur y vemos a la República de Corea, Corea del Sur y a Japón como los 3 países más grandes, ¿no? en capacidad de robots instalados, ¿no? La densidad promedio de los robots tiene que ver por un nuevo récord que se ha establecido, que son 113 unidades por cada 10.000 empleados, ¿no? Por ejemplo, en Europa Occidental son 225 unidades, en los países de Europa Nórdica son 204 y en América del Norte 153, ¿no? Los 10 países más automatizados, lo podéis ver en la tabla, aunque estén en horizontal los países, pues son Singapur, Corea, Japón, Alemania, Suecia, Dinamarca, Hong Kong, el Taipei chino, Estados Unidos, Bélgica y Luxemburgo. España, lamentablemente, no aparece, ¿no? No aparece. Corea del Sur ocupa el segundo lugar en el mundo con 868 unidades por cada 10.000 empleados en 2019. Corea es líder del mercado de la fabricación de chips de memoria y en LCD con empresas como Samsung y LG que tenemos en nuestras casas actualmente. La gente, al ver la capacidad de robots instalados, se pregunta por el desempleo, ¿no? Porque dice, más robots, destrucción de empleo, más paro. Es totalmente mentira. En Corea del Sur hay un 4% de paro, un 4,13%, y en Singapur hay un 4,38%. En Corea del Sur y Singapur hay pleno empleo. Y son los 2 países que más robots tienen por más robots que tienen por 10.000 empleados. Entonces, es un aspecto muy relevante. Con datos se combaten los prejuicios y los robots no vienen a destruir el empleo, vienen a crearlo. Paramos el vídeo para recordarte que el Instituto Juan de Mariana no recibe ni subvenciones públicas ni dinero de partidos políticos. Se financia gracias a las donaciones privadas de personas que, como tú, creen las ideas de la libertad. Puedes hacerte miembro del instituto o miembro de nuestro canal de YouTube. Para ello, deberás pinchar en el menú Hazte miembro en la web o en el botón Unirme en YouTube. Muchas gracias y te dejamos con la conferencia. Si lo comparamos con España, España tiene actualmente en torno al 16% de paro. Estamos en la cola europea por debajo, en paro, un 16%. Y hay un dato que a mí me gustaba cruzar, ¿no? Que es la inversión en educación y sobre todo el destino de esos fondos. Corea del Sur invierte casi el 12% del PIB en educación y Singapur un 14%. Ahí está la clave. Sin educación no hay progreso, no hay innovación y sin educación pues tenemos un problema con el desempleo capital. Y también cómo es el tipo de educación, ¿no? ¿Dónde lo invertimos? No solo la cantidad, en este caso la cantidad es brutal de las diferencias que hay con Corea del Sur y Singapur, pero lo más importante es hacia dónde se destina ese dinero. Bueno, otro de los prejuicios que se tienen sobre los robots es que generan más desigualdad, ¿no? Hay diferentes estudios, miles de estudios, los tenéis en YouTube, a través de Google los podéis encontrar. Este es de McKinsey, ¿no? Que habla sobre los empleos de Customer Interaction, camareros, etcétera, y lo que son profesionales de tecnología
¿Y cómo crecen, no? Pues está claro, algunos empleos desaparecerán y no hay que tener miedo, pero otros crecerán exponencialmente. Hay una sustitución de ello. Pero la sustitución no se va a dar si no hay formación y si no hay educación. Y esa es la clave que tienen que entender los países, y más el nuestro, para hacer un cambio de ciclo. The Guardian, el periódico británico, hizo un estudio que abarca 100 años de estudio, ¿no? Y trabajaba sobre todo en lo que tiene que ver con lo que es la revolución industrial, ¿no? Que se pasó de trabajos manuales y, curiosamente, donde fue la traslación, donde se crearon nuevos empleos fue en lo que es profesiones que tienen que ver con el cuidado personal, llámese peluqueros, esteticistas, gente de ocio, etc. Entonces hubo una sustitución clara de empleos, digamos, manuales y muy duros por empleos que tengan que ver con el cuidado de las personas. Es un estudio, repito, que analizaba 100 años, o sea, desde los 1800 hasta el 2011, ¿no? Pues cómo crecieron los salones de belleza en Inglaterra y cómo creció el porcentaje de fuerza de trabajo en los diferentes aspectos, ¿no? Esto en lo que tiene que ver con barman y bar staff, igual como fueron creciendo los bares y los camareros en base de cómo descendían otras profesiones, ¿no? El World Economic Forum habla de qué empleos van a tener una bajada, como empleados de entrada de datos, secretariado, empleados de contabilidad, gerentes de administración, gerentes generales, empleados de registro, y cómo van a subir otros, que son los analistas de datos, especialistas en estrategia digital, inteligencia artificial, análisis de seguridad de la información, especialistas en Internet de las cosas, es decir, qué tipos de empleo van a decrecer en su necesidad y cuáles van a crecer, siempre en países que abracen la formación y la formación de calidad. Volvemos a lo mismo, la inversión hay que incrementarla, pero lo que hay que cambiar es la forma en la que nos formamos. Y dos libros que me gustan mucho, ¿no? Y algunos los conocemos bien como liberales, ¿no? Nuestro querido Johan Norberg, que es, el libro es Progress, y Factfulness, que es un bestseller a nivel mundial. Si analizamos solo datos, el mundo va cada vez mejor. Y la robótica es parte de ese cambio. La robótica, la tecnología, como lo queremos llamar. Y eso es muy relevante, ¿no? Si hablamos solo de datos, el mundo va cada vez mejor. Lo que pasa es que vende menos decirlo. Cada vez hay menos pobreza con los diferentes índices que se mide, y a mí me gusta mucho la frase de Pedro Svalls, ¿no? Que no le preocupa la desigualdad porque no es envidioso, pero le preocupa la pobreza, ¿no? ¿Qué problema tenemos, ¿no? con esa palabra, ¿no? Con la igualdad? Pero por supuesto que a un liberal le preocupa la pobreza, pero tiene que alinearse con los datos, ¿no? Es decir, hay menos pobreza gracias a la innovación y a la tecnología. Y la habrá si seguimos invirtiendo, habrá menos pobreza si seguimos invirtiendo en formación y en tecnología. Bueno, aquí os pregunto, ¿cuántos habéis leído en el último mes una noticia sobre robots y cuántos una noticia sobre propósito? Podéis pensarlo mientras veo un trago de agua. Bueno, seguro que muchos de vosotros habéis leído más noticias sobre robots. Aquí en Google Trends se ve el índice de noticias que hay de interés por lo que son búsquedas sobre robótica y lo que son búsquedas sobre el propósito. ¿Por qué os pregunto sobre propósito? Porque por eso escribí el libro de ¿Qué robot se ha llevado mi queso? Porque la clave, aparte de la sustitución laboral de tareas administrativas o repetitivas, tiene que ver con que nosotros tenemos que pensar que nuestro trabajo tiene que tener un sentido, un propósito finalista. Antes trabajábamos sin un propósito claro o sin esperar que las empresas en las que trabajáramos tuvieran más propósito que el de ganar dinero. Pero actualmente, al hacer los robots y las máquinas el trabajo más arduo, el que antes no nos dejaba pensar, y cuando tenemos más tiempo para pensar y saber lo que queremos, pues estamos demasiado centrados, como dice Yvon Chouinard, el fundador de Patagonia, en el objetivo final, pues nos podemos llegar a equivocar, ¿no? Y trabajar mucho más
en el camino más que en el objetivo final, ¿no? ¿Qué es el propósito en definitiva? Pues la comprensión de que existimos para ofrecer algo importante al mundo, ¿no? Algo más que el objetivo finalista, ¿no? El por qué estamos aquí y sobre todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, qué queremos hacer, ¿no? Cómo queremos que nuestro trabajo impacte, ¿no? Entonces se puede cruzar perfectamente lo que es un mundo laboral con propósito. Muy difícil pensarlo en el pasado, pero en este mundo con tecnología y robótica es mucho más fácil, ¿no? Hablando de propósito, centrémonos en los datos, ¿no? Nos dan eficiencia el 90% de las organizaciones que han implementado procesos de robótica afirma que la tecnología ha aumentado la productividad, nos ayuda a innovar, las interfaces combinadas hombre-máquina, humano en el circuito, aumenta la inteligencia humana en lugar de reemplazarla. Muy importante esto que comenta McKinsey, cómo vamos a aumentar nuestro tipo de inteligencia, porque nosotros somos un ser evolutivo y al recaer en las tareas repetitivas en un robot podemos utilizar y podemos evolucionar nuestra inteligencia, y aparte nos necesitan porque a pesar de los avances tecnológicos, la generación actual de robots realiza tareas rutinarias en entornos controlados, ¿no? Entonces, la robótica es un entorno controlado de progreso, podríamos decir, ¿no? Según Deloitte, McKinsey y el Harvard Business Review. Es un buen ejemplo de cómo se conecta la tecnología y nos hace más humanos, ¿no? Este es un proyecto que tuvieron en Stanford Medicine cuando el personal del Departamento de Emergencias del Stanford Healthcare comenzó a conectarse con los pacientes de forma aislada a través del iPad, porque con todo lo que hubo el año pasado de COVID, pues era mucho más difícil hacer reuniones presenciales con los doctores, ¿no? Entonces, encontraron un beneficio inesperado, o sea, el enfoque ofrecía una experiencia más personal y centrada en el humano. Y lo que decían es que lejos de separar a los pacientes, en realidad expandieron la relación con ellos, porque sí tenían esa asistencia con los pacientes. Entonces, un simple iPad en una consulta médica en un hospital ha hecho mejor tarea que no tenerla, ¿no? Entonces, la tecnología nos ha hecho mucho más humanos, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos evolucionando a nivel de procesos, ¿no? O sea, la sociedad vamos a un consumo de experiencias, porque lo que es ya el consumo de productos por sí solo, pues ya digamos que es de otra fase. De pensar en productos, hay que pensar en centrarnos en las personas, y de las estructuras organizacionales rígidas, vamos a pasar a organizaciones ágiles, ¿no? Todo esto que tiene que ver también con la tecnología tiene que ver con la forma de cambio en cómo trabajamos, ¿no? Y la cuarta, pues del trabajo por horas al trabajo por objetivos, ¿no? Lo que hablábamos antes del propósito. Y el quinto, que se ha colado antes, es de la economía de los servicios a la economía de las experiencias, ¿no? Es el gran cambio que está sucediendo en cuanto a los negocios, ¿no? La gente busca experiencias y sobre todo las nuevas generaciones menos en posesiones. Bueno, pues más allá de la automatización, tenemos que entender cómo los robots están impactando en nuestras experiencias, ¿no? Porque está claro que nos ayudan en procesos repetitivos, en procesos manuales, pero tenemos que entender cómo están impactando en nuestras experiencias, ¿no? Y la clave es enseñar a pensar, ¿no? Tenemos que enseñar en nuestras universidades, en nuestros lugares de formación, pensar en un aprendizaje a lo largo de toda la vida, más que en etapas de educación. Un aprendizaje que nos ayude a descubrir nuestro talento, en qué somos buenos y en nuestro propósito, para qué queremos utilizar ese talento, ¿no? Pensar en aquello que somos buenos. Porque cubrir solo trabajos manuales o que no aportan mucho valor van a estar cubiertos por las máquinas. Entonces, tenemos que desarrollar nuestro talento y nuestro propósito. Y en ello, todo lo que tiene que ver con las organizaciones es generar una cultura que conecte con el propósito y con la tecnología, ¿no? Tenemos que generar esos dos aspectos: el para qué hacemos, el por qué y la tecnología. Y el propósito, este 100% humano, no puede emanar de las máquinas. Es lo que las personas tenemos que darle a los robots.
propósito. Y eso lo tenemos que pensar nosotros. O sea, ¿para qué hacen esas cosas que queremos que hagan, ¿no? ¿Cuál es el fin último? Y en resumen, a lo mejor lo he hecho muy rápido, pero espero sobre todo vuestras preguntas, es no preocuparse por los robots. Realmente tenemos que vencer los prejuicios con datos, ¿no? Sino tenemos que preocuparnos por nuestro propósito, por aquello que queremos hacer. Aquí tenéis mis datos de contacto, sobre todo en LinkedIn y en Twitter, que soy bastante activo. Y bueno, agradeceros vuestro tiempo hoy lunes y espero vuestras preguntas ahora por el chat que tenemos en YouTube. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por acercarnos a este tema. Yo sí tenía una pregunta que hacerte y es la siguiente. Bueno, siempre hemos oído, pero además esto es ya de antiguo, ¿no? Desde el siglo XIX hemos oído esos mensajes que hablan de la sustitución del trabajo del hombre por las máquinas. Eso finalmente no ha ocurrido, ¿no? No ocurrió en el siglo XIX, no ocurrió en el siglo XX, no está ocurriendo en el siglo XXI y yo creo que lo has demostrado claramente con los datos, ¿no? Y sin embargo seguimos viendo esos mensajes, esos libros titulados El fin del trabajo, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero hay una crítica que hay una renovación de esta visión un poco pesimista, ¿no? Que dice, bueno, quizá con las máquinas no, pero al fin y al cabo el elemento diferenciador del hombre es su inteligencia. Y si a lo que vamos es a la introducción de una inteligencia rival, entonces sí se va a producir esa expulsión del trabajo humano. Has mencionado, ¿cómo se llama? Zizek, ¿no? Sí, Simon Sinek. Sí, Simon Zizek, sí. Bueno, yo recuerdo que él era crítico con esta idea y decía que eso no iba a ser así, que incluso con la inteligencia artificial pues tampoco se iba a producir esa sustitución, ¿no? Ya no de la mano de obra, ¿no? Sí, digo físicamente la mano, pero sí de la inteligencia. ¿Tú qué idea tienes al respecto? Sí, bueno, lo hablo también en el libro sobre esto. Creo que cuando el ser humano ha tenido competencia, la que sea, ya sea la naturaleza, etcétera, lo que ha hecho es evolucionar la inteligencia que tenía. Es decir, nosotros estamos en un ámbito en el que si hacemos tareas repetitivas, los que saben de esto, los neurocientíficos dicen, oye, la mente, el cerebro no deja de ser otro músculo más, que hay que ejercitar, ¿no? Lo hablan también en lo que son las enfermedades neurodegenerativas y lo que es cumplir años, ¿no? Diciendo, oye, si ejercitas tu mente, si estás físicamente activo, pues evoluciona tu mente mejor. Pues yo creo que vamos a ver una mejora de nuestra inteligencia, porque ya no vamos, antes estábamos preocupados por si el león nos comía, pues ahora ya no tenemos que estar preocupados por quién hace esa tarea rutinaria, ¿no? O si va a tener, cuando hablamos de fábricas, si va a tener peligro para nosotros o va a haber un accidente, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí va a evolucionar la inteligencia y que los robots nos van a seguir ayudando. Y por supuesto que hay tecnologías disruptivas, pero todo el mundo las va a diseñar en base a lo que necesite el ser humano. Entonces nosotros no vamos a necesitar nada más que lo que nuestra época nos dé. Lo que reflejo en los ejemplos de Singapur es algo que no estamos viviendo en nuestras sociedades, en la española, etcétera, por lo que sea, por lo mejor a nivel de marketing nos impactaría o generaría rechazo, pero hay otras sociedades que lo aceptan de una manera muy normal. En el bar donde se servía el café también hay camareros. Lo que pasa es que no hay un camarero solo dedicado a hacer café, sino un camarero que te puede decir, pues este café es mejor o otro, o el bollo que le acompaña mejor el café, o contarte una historia, o hacerte más agradable la experiencia. Es decir, el ser humano necesita interacción, necesita estar con otros humanos. Y todos los progresos que vemos de pasado nos parecen, por ejemplo, no sé, una máquina de cortar el césped. O sea, yo vi hace veranos como en un restaurante había 2 máquinas que cortaban el césped sola. Entonces yo digo, bueno, adiós el jardinero, ¿no? Se ha quedado sin empleo el jardinero. Me dijeron, no, es que al jardinero le gusta el paisajismo. Entonces las máquinas hacen el trabajo duro, que es cortar el césped, que es un coñazo, y le deja la espalda matada, y él se dedica
a hacer el paisajismo del restaurante. Es que esa es la clave. O sea, la evolución de que ese señor no tenía tiempo para pensar o imaginar un jardín más bonito o mejor, porque estaba pendiente contra el césped y de dejarse la espalda en ello. Entonces, esa evolución de la inteligencia, ese tiempo que no hemos dedicado a ejercitar ese músculo, que es el cerebro, pues yo creo que nos llevará a una inteligencia superior. Y cuando digo inteligencia superior, no estoy pensando en cosas muy complejas, pero sí que vamos a tener más tiempo para ejercitar ese músculo. Sí, de hecho podemos pensar incluso, no sé, en una especie de aceleración, ¿no? de todo el proceso de innovación, porque efectivamente, o sea, hablamos de inteligencia artificial, los expertos de verdad en inteligencia artificial no están muy seguros de utilizar la palabra inteligencia, porque, bueno, pues digamos que es algo bastante limitado y sin embargo es verdad que nos ayudan y nos ayudan mucho en tareas que son muy rutinarias y para el cerebro humano muy primarias, muy incluso aburridas, ¿no? Y nos quitan de tareas, de esas tareas más rutinarias, y sin embargo nos lleva a un terreno donde nuestra inteligencia es mucho más feraz, es lo que tú decías, ¿no? Y cuando eso pasa a todos los niveles, dices, bueno, es el directivo, bueno, el directivo ya está, el directivo de una empresa ya está en ese mundo de las ideas, ¿no? Pero cuando llevas a todos los niveles esa transición, ¿no? de las tareas quizá más mecánicas o más rutinarias a un terreno mucho más creativo, pues no sé, a mí la idea que tengo es que vamos a ser una sociedad mucho más rica, ¿no? Donde haremos muchas más cosas. Mucho más rica, de mayor progreso y de mayor libertad, que eso es también lo importante, que seamos conscientes de que hay muchos gobiernos que están intentando limitar el progreso de los robots, limitarlo, y vuelve a ser ponerle puertas al campo. Entonces, que es muy importante no penalizarlo. O sea, el Pacto de Toledo, este famoso, ya ha hablado de que su recomendación es un gravamen económico a las empresas que tengan robots. O sea, yo me lo imagino en Corea del Sur o en Singapur, que al señor este del bar le digan, pues mira, que usted tiene 2 máquinas haciendo café, ¿sabes? Esto es lo que sabemos. Es como si mañana bajamos al bar de la esquina y decimos, ¿usted tiene una máquina que hace cafés? ¿No los hace usted moliendo el café con la mano? Pues le vamos a grabar. Aparte de los impuestos que tiene el trabajador y al beneficio, le vamos a grabar también. O sea, es increíble. O sea, pero es curioso que la sociedad, como muchas otras cosas, se la come. Es decir, dice, no, claro, robot me quita el empleo, ponerle impuestos porque si hay más robots yo me quedo sin empleo. Entonces, es de locos. Porque cuando yo hablo de las diferentes olas de la innovación, que no lo hablo yo, que digo que lo habla gente mucho más inteligente que yo, es que nos vamos a quedar muy fuera de lo que es del mercado y lo que es la sociedad avanzada si estamos con estos pensamientos medievales, que es muy relevante. O sea, los 10 países que he dicho, yo siempre hablo, y igual no soy un historiador, pero no creo que Corea del Sur y Singapur tengan oro y petróleo. Es decir, eran países que hace 50 o 60 años no pintaban nada. Y seguramente, no lo he estudiado, pero tendrían menos PIB que España, sobre todo Corea del Sur. Entonces, que esos 2 países vayan como un tiro, inviertan el 12% en educación y tengan un pleno empleo, es para hacérselo mirar. Eso es preocupante. El tema es riquísimo y es que se me agolpan las ideas. Si te quiero decir un comentario, es que yo sí lo he estudiado y en los años 40, 50, 60, en los años 60 es cuando ya se produce el gran cambio en el sudeste asiático. Pero es que era más pobre el sudeste asiático que África. O sea, ahora identificamos a África con la pobreza. Entonces, la pobreza estaba en el sudeste asiático y estaba en Corea del Sur también. Claro. Y en concreto lo que pasó en Corea del Sur, no solamente ahí, sino en otros países, pero en concreto en Corea del Sur, es que había una dictadura y entonces la comunidad internacional se negó a prestar ayudas al desarrollo a Corea del Sur. Entonces, la única forma que encontró de desarrollarse fue abrir las fronteras y ese es el origen del gran crecimiento en Corea del Sur, ¿no? Tenemos una pregunta, Jav pregunta, y además va al hilo de lo que estabas comentando precisamente, Rafael,
en este momento. Gracias por la conferencia. Si estuviera en tu mano, ¿qué 3 medidas concretas propondrías para que España se acerque en los próximos años al número de robots por trabajador de Singapur? Bueno, es una muy buena pregunta. Difícil, lo voy a intentar. A ver, que bueno, como muchos sabrán, no hace falta aclararlo, no soy político y me falta mucha información para tomar la decisión. Yo he escrito este libro y bueno, y he investigado sobre este tema, sobre todo porque yo estaba leyendo la prensa y digo, me voy a quedar sin trabajo. O sea, lo cuento mucho la conté mucho en la presentación de mi libro hace años. Y me dediqué a investigar y dije, sí, esto es mentira. O sea, es mentira. O sea, digo, todos los titulares de prensa que leemos son mentiras. Entonces, en base a todo eso que se ha generado, que, bueno, lo mismo, no está en la agenda, lamentablemente, pública de España o la agenda política, ¿no? Están otros temas. Primero, toda nuestra clase política, yo creo que todo el espectro se ha creído todo esto, de que los robots quitan el empleo, entonces no les gustan. Entonces, lo primero es que no pueden cobrar impuestos otra vez. Es decir, es como una doble imposición. Es decir, a ti te pueden cobrar sobre el beneficio, que ya es la leche, y pueden cobrar por trabajador. Pero el robot es una ayuda al empleo y al trabajo. O sea, luego lo mismo, es decir, no pueden. O sea, yo no soy fiscalista, pero digo que eso es lo que primero cambiaría. La segunda medida es al revés. O sea, no ayuda, pero todo lo que tiene que ver, quitar impuestos a lo que es el desarrollo tecnológico y a la robótica. Odio las ayudas y las subvenciones, no estoy hablando de ello, ¿no? Pero igual que cuando despegó el e-commerce en Estados Unidos había una tarifa de IVA súper reducida, pues todo el que apueste por robótica y de verdad, o sea, que no sean apaños igual ni subvenciones, pues que haya un IVA reducido estaría bien, o sea, algo a nivel fiscal siempre es bueno, ¿no? Y lo tercero, que es lo que más me duele y no sé cómo se puede abordar, es el tema educativo. O sea, tenemos un problema con la formación, o sea, con lo que es el Ministerio de Educación, las universidades públicas sobre todo, y tenemos un gran drama en este país. Es que en todas nuestras universidades privadas, me refiero, todas las que hacen formación privada, lo hacen bien, mal y regular, pero los que le hacen mejor están en el top ranking mundial. Es decir, nuestros IES, Institutos de Empresa, ESADE, están en el top 3, top 5 mundial de educación. Entonces, en un mercado donde se les deja competir de manera libre, España no es peor que el resto. Es más, es muy buena. Es muy buena. Y hay gente que viene aquí a estudiar de fuera de nuestro país y les va muy bien. Entonces, tenemos un drama en nuestra formación básica, en la secundaria y en la primaria, porque todo se va con planes de estudios que tienen que certificar el ministerio y no hay formación libre. Es decir, yo cada semana recibo 1 o 2 mensajes de padres para que aconseje a hijos que tienen que estudiar en el mare magnum, porque un padre lo que busca es empleabilidad del hijo, por supuesto que sea feliz, pero digo, y empleabilidad, y tenemos un mare magnum de oferta educativa que en parte está lastrada por el Ministerio de Educación. Entonces, ahí habría que hacer una revolución que es que nadie se atreve a hacer. Igual nadie del espectro político. Y es lo que está lastrando nuestro futuro. O sea, tenemos un 16% de paro. Es que es insultante. O sea, deberíamos de ponerlo todas las mañanas. En los informativos o en la televisión, poniendo ese logotipo. Es decir, es insultante. O sea, un país de la Unión Europea occidental con muchos buenos datos de muchas otras cosas y no puede tener esa tasa de paro. O sea, es insultante para todos nosotros y eso es puro futuro. O sea, esa tasa de paro hoy lastra nuestro futuro y nuestra competitividad. Y nuestra competitividad no va a ir por mano de obra. Y me encantan todos los sectores y todo el que produzca empleo. Para mí, o sea, 10 puntos. Pero hay motores del empleo y hay motores, sobre todo competitivos en un mundo global, que no estamos sabiendo atraer. Y aún así, hay valientes que están consiguiendo muy buenas cosas, emprendedores y empresarios, pero no se les está poniendo fácil. Y la clave de todo esto
que yo la analizo en el libro, es la formación. O sea, es la clave de todo. O sea, cuando más escarbas, o sea, Corea del Sur y Singapur no tienen robots por ciencia infusa. Tienen por un proceso que viene muy de abajo, que tiene que ver con la formación de nuestros hijos. Sí, de hecho, hay un comentario que dice, si un 17% de paro es insultante, un 40% de paro juvenil, ¿qué es? ¿No? Bueno, yo creo que tiene toda la razón. Hay una parte de tu exposición en la que decías precisamente esta, ¿no? En la que decías, Corea del Sur destina un 12% del PIB a la formación. Un 12% del PIB es algo enorme, es decir, es un dato muy llamativo. Bueno, Singapur el 14%, España el 4%. Pero decías, bueno, no solamente es qué cantidad de recursos no destinas, sino dónde. Pero creo que no has hecho mención exactamente de dónde se destinan esos recursos educativos en esos países. No sé si tienes el dato a la mano o... No, a ver, yo en eso me gustaría tener o tiempo o escribir otro libro, porque al final casi me he hecho un amante de Corea del Sur. Y también cuando hablamos de Corea del Sur, la gente se cree que, también por desconocimiento, porque no se puede saber de todo y hay muchos datos, bueno, es un país pequeño o es como una isla, no, es que son 52 millones de personas. O sea, digo que es un país en habitantes es igual que España. O sea, digo que no es un país de un... También con los ejemplos de Singapur. Bueno, pues Singapur es muy pequeño, es una excepción, se pueden hacer muchas cosas porque es muy manejable. Bueno, Corea del Sur se da cuenta. Hay una cosa que tiene unos pros y unos contras. Tiene un sistema de educación, Corea del Sur, no lo voy a llamar elitista, de lo poco que he podido investigar, que es muy exigente, muy, muy exigente. Y una población, es decir, unos padres muy conscientes de ello. Es decir, hay una presión académica bastante heavy. A veces creo, por información que he visto, que suelen pasarse un poco porque al final está muy, muy, bueno, lo que debe ser, ¿no? Pero los jóvenes, claro, lo ven como mucha presión, es decir, tu formación y lo que consigas va a determinar tu posición, llamémoslo social, ¿no? En el entorno de Corea del Sur, ¿no? Entonces, aparte de lo que es profundizar, que de verdad no lo he hecho, hay una conexión en que la población le da una importancia a la formación. Y es que de ahí José Carlos nace todo. Porque nada pueden hacer si las personas no lo ponen en el foco, ¿no? Es decir, realmente España no se podrá preguntar, ¿no? Lo que decía la persona que nos está viendo, ¿no? El 40% de paro juvenil. Si a la gente le da igual, poco se puede hacer. Si no hay presión sobre, oye, tu formación es la que va a labrar tu futuro, y la gente dice, ¿qué va a labrar la formación mi futuro? Si yo tengo aquí luego un apaño, una subvención de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, de mi región, y yo voy a tener trabajo para toda la vida. Lo que está subiendo el trabajo funcionario en España, ¿no? Es decir, que hay comunidades autónomas que estamos casi a la par y superándolo. O sea, que haya más funcionarios que empleo privado, ¿no? Entonces, si hay una población estatista, por lo que sea, yo no voy a entrar en nuestra historia, pero que lo que dice, no, el Estado me tiene que proveer mi trabajo. Su escala de valores está alterada, ¿no? En Corea del Sur nadie piensa que el Estado le tiene que proveer un empleo, sino que si tú estudias y estudias bien, eso marcará tu posición social, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la conformación de las sociedades y sería una historia larga en nuestro país con la comunicación. Yo soy muy crítico que estas posiciones, que es que yo no las llamaría ni liberales, que creo que son de sentido común, tienen que ver con la comunicación que hay en España, los medios y el tratamiento de lo que es importante o no. Entonces, el tema de la formación no está en la agenda. O sea, nadie habla del Ministerio de Educación, es decir, oye, hola, Ministerio porque esto no es del Ministerio de Trabajo. Es decir, entiéndeme. Sí. Tenemos un 40% de paro juvenil. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Y dice, joder, pues es que está la gente que tenemos. O sea, digo, que es que no son empleables. Entonces, el Ministerio de Educación, ¿qué estás haciendo? O sea, que es que el 40% de lo que mandas al mercado laboral no lo absorbe, ¿no?
me preguntaba en una entrevista en El Mundo hace 2 años, cuando saqué el libro sobre la FP. Entonces hay otro drama ahí. Es decir, la FP la rechazan los padres. Es decir que tienes un hijo estudiando en formación profesional es denigrante, o sea, socialmente, ¿no? Y el que diga que no miente, o sea, o está siendo mentiroso. Entonces, sabiendo que la formación profesional casi tiene un 100% de empleabilidad. O sea, es decir, porque sí que son trabajos, los trabajos que más necesita España son técnicos. Lo que pasa es que todo el mundo quiere ser director general. Entonces, ese es otro problema de concepción. Entonces, yo hablaba de que necesita un cambio de perspectiva de comunicación, pero sobre todo un cambio comunicativo, que la mejor agencia de comunicación y de creatividad del país, yo proponía que se llame Universidad Técnica. Ya está, como para que los padres se queden tranquilos. Tu hijo va a una cosa que se llama universidad. La vamos a llamar Universidad Técnica. Por eso, pues necesita un rebranding, o sea, necesita un cambio, porque tenemos unos prejuicios establecidos que tener un hijo en FP es como mal estudiante, o que no tiene futuro, o que no es inteligente. Cuando al final son los empleos que se necesitan. Sí, voy a combinar preguntas porque nos van llegando preguntas al chat ahora iremos a una pregunta que ha hecho Claudio Rivas, pero al hilo de lo que estás diciendo, yo entrevisté a Cédric Villani, que es un matemático francés, que ahora mismo también es miembro de la Asamblea Nacional Francesa, y me decía, dice, Europa está muy necesitada de matemáticos, que en los próximos 5 años no me acuerdo del dato, pero necesitamos no sé cuántos mil matemáticos y solo las facultades actuales solo dan para no sé cuántos. Había un déficit año a año, ¿no? Año a año hay un déficit de matemáticos que son necesarios precisamente para esta nueva economía robótica, de inteligencia artificial, vinculada también a otro tipo de tecnologías como el Internet de las cosas, la nube y demás, ¿no? Es decir, que digamos que el diagnóstico está ya hecho y solo falta que como sociedad nos enteremos de eso, ¿no? Sí, Claudio, si no, dime. Primero esto, luego vamos a la pregunta de sí, Claudio. lo que decías, lo estaba buscando ahora por Google, no recuerdo, hay una universidad francesa que está especializada en matemáticas que se coló se situó entre las 10 mejores universidades del mundo, pero porque llevan, no sé si era 30 o 20 años, con eso que tú decías, con esa percepción, con ese análisis, se han puesto a trabajar y a hacer una universidad de prestigio. Entonces, claro que se necesita, pero si al final tenemos empleados de ADE, universitarios de ADE, que no, si hacemos una encuesta a 10 personas que están estudiando ADE, nos van a dar respuestas diferentes porque eligieron esa carrera. Periodismo, es decir, carreras que se hacen, dicen, bueno, yo estudio Derecho porque tenía que estudiar una carrera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿No? Entonces dices, joder, aparte de la broma, aparte del chau chau español nuestro, dicen, oye, ya está bien, ¿no? Es decir, estamos en 2021, o sea, que estudie Derecho, que quiere ser abogado, pero que tiene que haber un marco de carreras también establecidas hacia un éxito de empleabilidad. O sea, es que si no, eso, o sea, un 40% de tasa juvenil. Perdona que teníamos una pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Claudio Rivas que dice, bueno, yo no sé si vas a saber responder a esto, pero bueno, nos lo pregunta, pues, ¿crees que veremos avances significativos en la inteligencia artificial fuerte? Digamos que la inteligencia artificial débil es de la que hemos estado hablando, que es la que tenemos actualmente, y una inteligencia artificial fuerte, bueno, pues resolverían problemas abiertos, sería flexible, proactiva, podrían incluso llegar a autoprogramarse, aprenderían como las personas. En fin, esa es la idea de, digamos, un poco de ciencia ficción de lo que podría ser en el futuro una inteligencia artificial, ¿no? Y Claudio nos pregunta por ello. Sí, pues nada, agradecerle a Claudio y a todos los demás que nos están viendo por la pregunta. Yo me refiero mucho al libro porque es lo que utilicé en la preparación de ello. Yo quise aprender mucho de la técnica sin ser un especialista, porque mi objetivo es plasmarlo en los problemas sociales, ¿no? Que es lo que más me gusta. Es decir, yo al final, digamos que soy un tecnólogo, o sea, o como la queramos llamar, ¿no? Es decir, alguien que conoce la tecnología a cierto nivel,
para luego intentar acoplarla a los modelos sociales y, en mi caso, bueno, a mi profesión, que tiene que ver con el marketing, etc. Entonces, yo por lo que he podido estudiar, sin ser un experto en inteligencia artificial, que eso lo quiero dejar claro, es que sí. Y lo que pasa es que la tecnología tiene a veces mucho que ver con el marketing. Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho, es decir, el iPhone o algo parecido nació años antes de que Steve Jobs lo sacara? Me refiero que Palm tenía una cosa con pantalla táctil que se podía manejar, etc. La tecnología que triunfa tiene que ver con que es buena y con que llega en el momento justo. Entonces, digamos que esa evolución de la inteligencia artificial fuerte ya la tenemos. Me refiero que ya está en los laboratorios, ya está en la gente que sabe de eso. Lo que pasa es que ahora mismo no es acoplable, o sea, no lo podemos ver. Pero seguramente donde lo veremos más pronto será en estos países del sudeste asiático, donde sí podrán resolver esos problemas, sí podrán hacer cosas. ¿Por qué? Porque también esos seres, y hablo de seres, esos coreanos, esas personas de Singapur, ya habrán aprendido a trabajar con esa inteligencia artificial débil. Ya podrán dar el siguiente escalón. Es lo que digo, por lo que tiene que ver con la digitalización también en nuestros países. Es que va a haber analfabetos, igual que decíamos hace años, analfabetos digitales, va a haber analfabetos de inteligencia artificial, es decir, analfabetos de la robotización. Es decir, es que este robot es tonto. No, es que tú no sabes relacionarte con él. Es que ese es el tema, tu inteligencia no ha evolucionado. Entonces, volviendo a algo, intento no ser ni demagogo ni populista, es decir, con puestos públicos de una comunidad autónoma que quiere, yo qué sé, la lengua del pueblo, que sea la instaurada, y hay un Corea del Sur que está hablando con robots, va a haber unas brechas alucinantes. Entonces, eso es lo que sí está pasando. Y yo sí que creo que va a haber avances significativos, pero tienen que ver con el acoplamiento de las sociedades. Y yo creo que va a haber por fases. Tiene gracia, Rafael, porque esto me lleva un poco a una parte de tu exposición que está más en el título, que es el propósito, ¿no? También, bueno, la tecnología no es un conjunto de saberes que se acumulan y ya está, sino que también pues, depende del uso que tú creas que puedas dar de esa tecnología, ¿no? Eso me recuerda el caso de Nokia. Nokia era el número uno en teléfonos móviles, el número uno, con diferencia. Y fueron los primeros en desarrollar, según parece, la pantalla táctil. Pero dijeron, ¿esto realmente para qué sirve? ¿No? Pues no está claro. Mola, pero no parece tener un propósito muy claro. Y luego otras empresas lo desarrollaron. Ellos ya habían hecho la reflexión de que quizá no era tan importante y al final se quedaron atrás. Curiosamente, ¿no? En la primera empresa en móviles se quedaron atrás. Bueno, pues también este tipo de reflexiones en las que tú incides son importantes. Y, me he pasado... por ejemplo, Xerox trabajaba en el papel tinta digital y veía una evolución, por ejemplo, de la prensa y de los libros de una manera diferente. O sea, la clave para nosotros es también qué pasa con los prejuicios. Y con lo que dices de Nokia, Nokia se pegó, digamos, la leche y se ha reconvertido. Xerox hizo esas predicciones y trabaja en otras. Es lo que es también el mundo de la innovación. Es decir, el mundo de la innovación no se acierta siempre. Y estamos poniendo estos ejemplos y a lo mejor mañana alguien dice, bueno, pues el café en Singapur cerró y ya has visto cómo los robots no pueden cerrar perfectamente. Pues a lo mejor a la gente no le gusta ese café o no le gusta ver dos robots sirviendo café. Son ejemplos, ¿no? Eso es un poco la guinda o como decimos ahora todos, la punta del iceberg, ¿no? El iceberg grande abajo, y siento ser pesado, es lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la formación y el legado, ¿no? Hablabas antes del propósito. El propósito, por ejemplo, de educación es ¿qué quiero dejar a mis hijos? Hijo, yo lo que quiero dejarte como legado es que sepas el río de tu comunidad autónoma, los ríos de tu comunidad autónoma, que esos te van a llevar muy lejos. O quieres expandirlo, que tu hijo tenga una forma de pensar libre, que aprenda cosas prácticas, que se pueda relacionar con cualquier persona del mundo y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de legado? ¿Qué tipo de propósito? ¿Para qué estamos aquí, ¿no? Y para nuestras siguientes generaciones. Yo creo que hay muy poca reflexión en España y en nuestros países latinos, lamentablemente. Ya.
Pues tenemos una pregunta más que yo creo que es parecida a la de Claudio, pero dada la vuelta, ¿no? Porque dice René Sánchez, o pregunta René Sánchez, buen día. ¿Creen que la inteligencia artificial suponga un peligro para la esclavitud de la humanidad? Sí, esa idea de que vamos a estar esclavizados. Sí. A ver, ¿No? yo creo que Es como darle la vuelta, es decir, en vez de tenerlas a nuestro servicio, al revés, ¿no? sí, pero van a esclavizar y tal. Bueno, a ver, todos somos un poco o bueno, a la sociedad les encantan las predicciones y, como no, las conspiraciones, ¿no? ¿Qué más le gusta a un ser humano que ver algo detrás, ¿no? Que, no sé, Warren Buffett quiere esclavizar, ¿no? No sé. Entonces, no voy a ejercer de todólogo, no lo sé. Lo que va a pasar si los hubiera sería la leche, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero yo es que creo mucho en el ser humano. O sea, es decir, el ser humano ha progresado, cuando le ha ido las cosas mal, las ha superado. Entonces, ¿vida fácil? Pues nunca va a haber una vida fácil, ni ahora ni luego. Pero que va a haber más cotas de libertad si tenemos la robótica y el propósito de nuestro lado. Yo creo que sí. Los robots los programan humanos y yo creo, y es que no soy mucho de esas películas, o sea, sí me gustan las películas, algunas de ciencia ficción, pero que de verdad que tenemos muy marcado todo lo que vemos del cine. O sea, yo me he dado cuenta al escribir el libro que, bueno, no, es que va a pasar aquello de tal. Bueno, hombre, que el cine pues no es todo, ¿no? Te crea una imagen, pero sí es verdad que te crea una imagen muy poderosa sobre lo que es o no es el robot, ¿no? Y estaría bien contarle a la gente que ahora mismo los pedidos que recibe de Amazon, la comida que a domicilio, muchas otras cosas de industria, lo hacen las máquinas. En nuestras farmacias ahora de repente hay una cosa que le dan un botón y sale por ahí las medicinas. Pues antes no había ese robot. Pues había, no sé, un mancebo que estaba ahí detrás cogiendo. Pues te lo ha hecho un robot. O sea, no pasa nada, no creo que nos estén esclavizando. Al revés. Al revés, estoy totalmente de acuerdo. Paul Ferrer tiene la siguiente pregunta. Magnífica conferencia, Rafael. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la situación del marco legislativo en este tema? ¿Se encuentran graves dificultades para la implementación de la automatización? A ver, aquí hay una parte, sí es verdad, dual en todos los gobiernos, que tiene que ver, o sea, los ministerios de industria, etcétera, pues sí, digamos que apoyan bastante la industrialización, las fábricas, etcétera. El marco legislativo tiene que ver, hay dos cosas, vamos a llamarlo preocupantes, no las vamos a llamar siniestras. Hay un tema que tiene que ver con el marco fiscal, que ya hemos hablado antes, que no lo podemos perder de vista porque nos va a lastrar. O sea, digo, que vamos a ser otra vez Europa los campeones nacionales en pegarnos un tiro en el pie, me refiero del progreso. Y luego hay otro que tiene que ver con la ética. Yo soy un estudioso, pero un estudioso me refiero que tengo que estudiar más sobre aspectos que tienen que ver con la ética clásica y se está avanzando sobre ética y la inteligencia artificial en el bias, ¿no? La ética y lo que tiene que ver con los procesos de automatización. Y ahí hay gente muy interesante viendo cosas y también hay gente que quiere lastrar la innovación, ¿no? Hablando de ética, pues está intentando ver cómo colarse para regular, ¿no? Y esto lo hablaba con personas del instituto, me recuerdo hace años, con lo que tenía que ver con la regulación de las telecomunicaciones, que era un marco muy, muy complicado, con Fernando, no recuerdo el apellido, pero que es miembro del instituto. Eso es. Fernando Herrera, sí. Con Fernando Herrera, que hablaba, claro, que la regulación, desregular era muy complicado, que ya el marco regulativo era tan complejo que como hacer como un operador neutral y que los demás compitieran libremente era muy complicado en todos los mercados, ¿no? La desregulación de telecomunicaciones ha sido muy complicada. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero es que no regulen nada. Cuanto menos regulación haya, mejor. O sea, para mí los problemas tienen que ver con la formación y la educación y la justicia. Entonces, si tenemos buenas leyes que protejan a las empresas y a los ciudadanos y buena formación, avanzamos. El problema yo no creo que esté ahora con la regulación. Pero bueno, a los políticos les encanta regular, pero como unos campeones. Entonces, seguro que vamos a tener mucho de eso.
Muy bien, pues mira, tenemos un comentario más. La gente que trabaja, Joaquín Rodríguez pregunta lo siguiente: ¿la gente que trabaja en la robótica tiene una imagen global de lo que significa la implementación de esta tecnología en el impacto de la vida humana? Bueno, yo no sé muy bien a qué se refiere o qué estará pensando con una imagen global Sí, bueno, y el impacto sobre la vida humana, pero es verdad lo que decías, Rafael, de que es verdad que hay todo un desarrollo y hay incluso cátedras que se dedican a la ética de la robótica. sí, 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 y está creciendo mucho en ese tema y hasta lo podríamos nombrar como carreras de futuro, o sea, es decir, Sí, gente sí, que sí. esté gestionando un poco lo que dicen los robots. Bueno, recordamos a todos los que nos están escribiendo que ha empezado el partido de España y que estamos compitiendo con un partido de España en la Eurocopa. Ojo, o sea, que agradecemos a todos los que están aquí. Pues yo me declaro futbolero, pero lo salvo por el instituto, que aquí estamos encantados. Entonces, a ver, por responder a la pregunta de Joaquín, que la tengo aquí, la estoy releyendo en el canal. A ver, lo que quiere decir es, los que trabajan en robótica, vamos a entenderla por el lado bueno y malo. Los que trabajan en robótica, ¿saben las consecuencias de lo que el mal uso de los robots pueden hacer? Pues seguro que sí, porque son gente formada y la mayoría, pero tampoco vamos a decir que todo el mundo que trabaja en robótica, por ser robótica, es bueno, pues habrá gente de todo tipo. ¿La gente que trabaja en robótica es consciente del impacto que tiene para bien? Yo creo que sí, por eso trabajan. O sea, pues no hay nada más bonito, o sea, que trabajar sobre el impacto bueno sobre la vida humana. Entonces, esperamos que lo haya dicho sobre el impacto positivo sobre la vida humana, todo lo que está mejorando. Yo he puesto el ejemplo de este de medicina de Stanford, ¿no? Es decir, joder, a ese iPad, imaginemos que un político le quiere poner un impuesto, porque dice que va a haber un enfermero menos y tal, pero que la persona que tiene una enfermedad ha dicho que le ha venido bien ese acompañamiento. Entonces, el hospital, si le suben el impuesto y no puede comprar iPads, porque lo que van a hacer los fabricantes es repercutir el precio sobre el usuario, ya lo hemos visto. O sea, las tasas de Google, etcétera, nos las repercuten sobre nosotros. Entonces, la gente que tenga un hospital en Toledo, ¿por qué no le dejas comprar los iPads para que mejoren la calidad de vida de los pacientes? Es que es, Sí, sí, sí. es, que es de cajón. O sea, digo que no lo estamos inventando. O sea, decir, que es la realidad. Bueno, una última pregunta, porque por el instituto hay que darlo todo. Y estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, podemos ir concluyendo. En cualquier caso, Ramón León tiene una pregunta. Rafael, ¿cómo podrían lidiar las capacidades intelectuales de la población con un aumento exponencial en la complejidad de la tecnología? Pues propósito, o sea, la estaba releyendo también yo, José Carlos, mientras la leías. Yo creo que, a ver, que no es un mundo ideal, ¿eh? Cuando hablo de formación continua, todo el mundo, sí, Rafa, pues ponte a estudiar tú, que yo quiero, que quiero ver el partido de España. Que se pueden las dos cosas. Que alguien se puede formar para toda la vida y no ser un drama. O sea, porque la clave es, hace años hablábamos del analfabetismo digital que crea dos sociedades, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar perfectamente de que el que tiene WhatsApp y el que no lo tiene viven dos mundos totalmente diferentes. Vivimos en el mismo país, pero la tecnología o nos acerca o nos aleja. Entonces, ¿podremos concluir que el que no utiliza herramientas como WhatsApp lo va a tener más difícil para otras cosas? Pues la podemos concluir no por el simple uso de WhatsApp, que me da igual, sino al final por una habilidad tecnológica. Estoy poniendo un ejemplo simple para luego ir a la inteligencia. Entonces, necesitamos formación, necesitamos que la gente nos enseñe. Como era la antigüedad, es decir, pues cuando es la revolución industrial, pues alguien tuvo que enseñar cómo funcionaban las máquinas, diciendo, pero será mejor un caballo. Y el otro explicaba, no, que lo del vapor, no, el vapor nos va a matar a todos. Que no nos va a matar. Entonces, hay que seguir explicando porque, yo lo digo en el libro, el problema son los neoluditas. Todo esto de la digitalización, sí, no la quieres para los demás, pero la quieres para ti, que es lo de siempre, ¿no? Es decir, para la mejora de tu vida, perfecto que haya tecnología, pero se la voy a prohibir a los demás. Porque, por ejemplo, un neoludita nos enviaría un email diciendo, estoy en contra, se pondría a comentar. Ah, entonces tienes internet, tienes un email. Entonces, eso es hasta dónde es el uso de tecnología, porque tienes que marcarnos tú u otra persona el uso que queremos hacer de la tecnología. Y vuelvo a lo mismo. Las regulaciones nos matan. Es mejor que haya leyes
y que las leyes las hagan las personas que sepan para proteger a las personas y a las empresas. Porque yo sí que soy un creyente de que el mercado se autorregula solo y que el problema tiene que ver con la justicia, no porque haya una u otra regulación. La regulación siempre impacta en el progreso. Lo que tiene que haber es una justicia, por ejemplo, una justicia. Yo estoy en el patronato de la Fundación Hay Derecho, que tiene, yo creo que ideas muy buenas también, que una justicia lenta no es justicia. O sea, una justicia que te da un fallo dentro de 4 años y no te lo da en un tiempo adecuado, no tenemos una buena justicia. Entonces, yo invertiría mucho más dinero ahí y podemos hablar de la digitalización de la justicia en otro momento. Estoy de acuerdo, es verdad que hacen una labor muy buena desde Derecho. Bueno, pues aquí lo dejamos. Rafa, muchas gracias, de verdad, porque nos has acercado a un tema complejo, pero por otro lado es un tema optimista, porque todo lo que tiene que ver con la tecnología, al fin y al cabo, pues es optimista, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea. Y tanto a ti como a todos los demás, os emplazamos esta misma semana, este viernes, tenemos a Jacobo García Álvarez, que nos va a hablar de las fronteras abiertas, de las últimas teorías que hay en torno a si deben abrirse las fronteras o no al paso de los emigrantes e inmigrantes, si directamente no tenía que haber fronteras y demás. Jacobo es catedrático de geografía y nos va a hablar de este tema. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y Rafa, no sé si quieres decir algo más. Y nada, bueno, pues que gracias a todos. Decía Claudio, viva Hispanoamérica y salud desde Chile, viva Chile, viva España, viva todos los que nos han acompañado. Esperamos que gane España-Suecia, pero bueno, los comentarios que recibiremos de los que lo ven luego, pues ya nos lo dirán si hemos ganado o no. O sea que un abrazo a todos, gracias al Instituto, gracias a ti, José Carlos, a Pablo, que siempre está ahí. Y pues nada, seguimos aprendiendo todos de todos, que es el objetivo de todo esto. De eso se trata y para eso estamos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos.